Comenzamos en Washington, donde la Corte Suprema ha respaldado la decisión del juez federal que ordenó traer de vuelta a Kilmar Abrego García, ciudadano salvadoreño deportado por un error administrativo a la cárcel conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo, ubicada en El Salvador. El fallo del Tribunal Superior de la Justicia solo desestimó el plazo que había impuesto el juez federal, dejando la decisión sin una fecha límite. La defensa de la familia de Abrego García instó a la administración Trump que inicie las gestiones y el viaje de regreso. José María del Pino, nuestro periodista en Washington, tiene información. José María. Y Dania, muy buenas tardes. Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado por los Estados Unidos a la cárcel del Secot bajo el supuesto de que es integrante de la Mara, debe volver a Estados Unidos. Así lo dijo la Corte Suprema, quien acogió en gran parte el fallo del juez federal de primera instancia que establecía que debía ser traído de vuelta a los Estados Unidos. Eso sí, dice, sin plazos, porque la diplomacia es más compleja, pero debe facilitarlo y debe hacerlo pronto, le dijo al gobierno federal. Te invito a que recapitulemos la cronología de este caso, porque tantas cosas han ocurrido. Todo comenzó el 15 de marzo. Kilmar Abrego García fue deportado a la cárcel del Secot. El 24 de marzo la familia Abrego García demandó a los Estados Unidos argumentando que la deportación fue irregular y que esto violaba la orden de una jueza de inmigraciones de 2019 que había señalado que no podía ser deportado. El 27 de marzo, en el contexto de esta demanda y de las audiencias, el gobierno de Estados Unidos reconoce a través de un abogado de Homeland Security que Abrego García fue deportado por un error administrativo que no le correspondía a la ley de enemigos extranjeros, sino que el estatuto número 8, pero que, insistían, era un manero y por tanto estaba bien deportado. El 4 de abril una corte federal ordena devolver a Abrego García a los Estados Unidos y establece ese plazo, que fue el plazo de la disputa que llevó este tema a la Corte Suprema. El juez de la Corte Suprema, John Roberts, suspendió ese plazo y decidió resolver sobre el fondo del asunto. Y ayer, 10 de abril, la Corte Suprema validó el fallo del juez federal, casi en su totalidad, hemos dicho, excluyendo el plazo que habían fijado en ese primer lugar. ¿Cuál es el argumento de fondo? El debido proceso. Lo mismo que con aquel fallo sobre la ley de enemigos extranjeros. A todos hay que garantizarle el debido proceso. En este caso no se respetó el debido proceso, por tanto hay que traerlo de vuelta para garantizárselo. Leamos el fallo de la Corte Suprema. Estoy de acuerdo con la orden del tribunal de que lo adecuado es proporcionar a Abrego García todo el proceso al que habría tenido derecho de no haber sido expulsado ilegalmente a El Salvador. Eso significa que el gobierno debe cumplir con su obligación de proporcionar a Abrego García el debido proceso legal, incluyendo la notificación y una oportunidad de ser oído en cualquier procedimiento futuro. Pero Estados Unidos dice que Kilmar Abrego García es un ciudadano salvadoreño en territorio salvadoreño y que escapa de su jurisdicción ahora poder traerlo. Eso lo contradice la directora legal de CASA, la agrupación de migrantes, y también el congresista Adriano Espaillat. De hecho, Espaillat dice que quiere ir a El Salvador y le exige a el presidente Nayib Bukele pruebas del estado y las condiciones de la persona presa, en este caso Abrego García, y también le exige que lo mande de vuelta a los Estados Unidos. Escuchemos. Yo le estaría escribiendo al presidente Bukele para formalmente pedir la liberación de Kilmar y también queremos saber su condición. Entonces también estaría pidiendo ver si yo mismo y aquellos que quieran unirse a mí para viajar y visitarle allá. Su argumento es que este es un nacional salvadoreño en una prisión salvadoreña en El Salvador, entonces no tienen poder sobre eso. Pero nosotros sabemos la verdad, ¿no? Que en verdad lo que está ocurriendo es que estos son detenidos estadounidenses en custodia del gobierno estadounidense y el gobierno estadounidense está rentando espacio en esa prisión para detener a Kilmar. Bien, el fallo establece entonces facilitar. ¿Qué hicieron los abogados de la familia y Dania? Le escribieron al gobierno, le dijeron, súbale un avión hoy día mismo en la noche, tráigalo de vuelta. Veamos ese documento, aquí te lo presento.
De conformidad con la orden del tribunal, esperamos que los Estados Unidos faciliten la liberación inmediata del señor Ábrego García del SECOT esta noche y que hagan todos los arreglos necesarios para su regreso a este país, incluyendo el envío de un avión a El Salvador para traerlo de vuelta a casa. Le rogamos que nos comunique con prontitud los detalles del viaje del señor Ábrego García y cuándo podemos esperarlo. Pero lo cierto es que esto no depende de que la familia negocie con el gobierno. Lo que ha dicho la Corte Suprema es que este caso ahora vuelve al juez de primera instancia y él está reunido con los abogados de la familia y con el gobierno de Estados Unidos haciendo la negociación para que esto se haga de la manera más pronta y fácil posible. Aún no tenemos respuestas, aún no tenemos reacciones sobre eso. Pero también es cierto, Idania, que el meollo del asunto es si él era o no era marero para los Estados Unidos. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, dijo, es marero. El 2019, en el fallo donde no se nos permitía expulsarlo ni deportarlo de los Estados Unidos, la misma jueza sí constata que es marero. Y nosotros fuimos a revisar el fallo. Y esto es lo que dice el fallo. Aunque el tribunal es reacio a dar peso probatorio a la vestimenta del demandado como indicio de afiliación a una banda criminal, el hecho de que una fuente de información pasada, probada y fiable verificara la pertenencia a una banda, el rango y el nombre de la banda del demandado es suficiente para sostener que el demandado es miembro de una banda. Lo cierto es que sean o no sean reales los cargos que se le imputan, sea o no sea marero, haya sido o no haya sido marero, la Corte Suprema, Idania, dice que toda persona tiene derecho a defenderse ante una corte y ante un sistema de justicia independiente de los delitos que le imputa los fiscales y en este caso el Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos. Y es eso lo que se configuraría para traer de vuelta a Ábrego García a Estados Unidos y que se aplique ese debido proceso. Nada garantiza que no pueda ser deportado de nuevo, pero sí que ahora el umbral de prueba para poder juzgarlo va a ser mucho mayor porque va a ser ante un tribunal. En Washington, D.C., soy José María del Pino. Vuelvo contigo. Gracias, José María, gracias por la información. Y a propósito de extradiciones de El Salvador, de los extraditados a ese país, en su gran mayoría han sido venezolanos. Recordemos que más de 200 fueron deportados desde los Estados Unidos. Human Rights Watch ha denunciado que fueron enviados y encerrados en la mega cárcel del régimen del presidente Bukele. Sus familias no saben dónde están, no hay comunicación, no hay registros. Quiero saludar a nuestra primera invitada en la tarde de hoy, Juanita Gobertus. Ella es directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Juanita, bienvenida, buena tarde. Idania, buena tarde, muchas gracias por esta invitación, un saludo a toda la audiencia. Desaparición forzada, detención arbitraria. Sí, según el derecho internacional, una desaparición forzada se produce cuando las autoridades, un gobierno, priva a una persona de su libertad y luego se niega a revelar su estado y además su paradero. Y esto es justamente lo que ha sucedido en este caso, como señalabas, 238 personas deportadas, venezolanos a El Salvador. Personas que no solamente no se les permitió tener un debido proceso en Estados Unidos para ser deportados, sino que a hoy, salvo por la lista publicada extraoficialmente por CBS News, ni el gobierno de Estados Unidos ni el gobierno salvadoreño ha confirmado el listado de esas personas. Es además un escenario en el cual los abogados que tienen poderes de varios de estos familiares en El Salvador no reciben respuesta en El Salvador. Las familias que se han acercado a ICE en Estados Unidos tampoco reciben información, señalan que son personas que ya no están bajo custodia del gobierno estadounidense. Lo que significa que, como justamente es la motivación de este crimen de desaparición forzada, son personas que son extraídas de la protección de la ley, lo cual, por supuesto, los pone a ser sujetos de otros abusos. Por eso hemos tomado esta decisión, que no es menor, porque la desaparición forzada es una de las más graves violaciones a derechos humanos, de considerar que en este caso se está configurando esa desaparición forzada. Entiendo, Juanita, que ustedes han escrito al gobierno de El Salvador pidiendo una lista de las personas que están en esta cárcel y cuál es su condición. ¿Han tenido respuesta?
No, a la fecha no. Andrés Guzmán, el comisionado de Derechos Humanos, me ratificó a través de WhatsApp que había recibido la solicitud de información, que se comunicaría con nosotros. Yo incluso le señalé que estábamos dispuestos a una reunión para conversar sobre los datos, pero a hoy todavía no hemos recibido una respuesta. Entiendo también que ustedes han podido entrevistarse con 40 familias aproximadamente. Sí, así es. Hemos hablado con familiares que creen que sus familiares están allí, porque de nuevo gran parte del problema es que justamente no tienen certeza, les toca tratar de juntar los distintos retazos, las imágenes que publica el gobierno salvadoreño, esta filtración a la que tuvo acceso CBS News. Lo que nosotros sí podemos señalar es que hablando con los familiares, primero nos han hecho llegar antecedentes penales tanto venezolanos como de distintos países en América Latina, en donde estuvieron antes. En muchos de los casos, además, hemos podido verificar antecedentes penales en Estados Unidos, y en la mayoría de los casos no encontramos ningún tipo de antecedentes penales ni una justificación de su supuesta participación en un grupo de crimen organizado como el Tren de Aragua. Pero además, en todas esas entrevistas, lo que nos han señalado es que supieron, según a lo que pudieron tener acceso, que a sus familiares les estaban diciendo que iban a ser deportados a Venezuela. Nunca se les señaló que iban a ser deportados a El Salvador, lo cual, insisto, muestra también este hecho de tratar de ocultar a las personas y ponerlas fuera de la protección de la ley. Se puede, yo entiendo, es decir, es entendible que alguien sea señalado de cometer un crimen, de pertenecer a determinadas bandas, que tenga un debido proceso, que se demuestren las pruebas, que se le condene y vaya a prisión y pague por los delitos cometidos. Ahora, esto se configura como, es decir, una desaparición absoluta. Nadie sabe exactamente si están dentro, nadie sabe cuál es el estado de las personas que están allí adentro. Nadie sabe exactamente por qué se les llevó, más allá del señalamiento de que son criminales o pueden pertenecer a la banda Tren de Aragua. Es decir, ¿esto está estipulado en alguna parte como un procedimiento legal? Absolutamente no, es un procedimiento absolutamente arbitrario. Es arbitrario de cara a los propios procedimientos migratorios en Estados Unidos, pero además es arbitrario incluso si fuesen personas que estuviesen en una situación migratoria irregular. Eso no los hace criminales, ni mucho menos los hace destinatarios de un sistema penitenciario tan profundamente violatorio de los derechos humanos como lo es el salvadoreño. Recordemos que El Salvador lleva 3 años en régimen de excepción con suspensión del debido proceso, que han detenido a 85,000 personas, incluyendo 3,300 niños, que bajo ese sistema han muerto en prisión cientos de personas sin ningún tipo de explicación por parte del gobierno salvadoreño de en qué circunstancias se dieron esas muertes. Nosotros hemos podido documentar torturas, malos tratos, hacinamientos, falta de acceso a medicamentos, falta de acceso a alimentos, y el gobierno de Estados Unidos sabe perfectamente, y justamente en las imágenes que se revelaban de la visita de la secretaria de Seguridad diciendo que eso, digamos, se llenan la boca de justificar que es justamente esa atrocidad y esa violación de derechos humanos a la que quieren lanzar a la gente, que, como señalas, ni siquiera son personas que hayan sido condenadas de la comisión de un delito. Bueno, si tomamos en cuenta, digamos, la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que escuchábamos a nuestro compañero José María del Pino en relación al caso del salvadoreño, es decir, pudiera aplicarse para todos. Tiene que haber un debido proceso. El criminal o el mayor de los criminales que puede existir sobre la faz de la tierra merece tener un debido proceso donde se demuestre su culpabilidad y reciba la pena que corresponda, digamos, por los crímenes cometidos. Ahora, todo esto ocurre a la vista de la comunidad internacional y de Estados Unidos, que lo aplaude porque envía a los detenidos para allá. Sí, yo la verdad la esperanza que tengo es justamente en que en Estados Unidos hay un poder judicial independiente, independientemente de la forma en la cual
digamos, puedan tomarse distintas decisiones. Lo que estamos viendo es jueces en distintas instancias exigiendo cuidado con el debido proceso, cuidado con el no uso de esta disposición, que es una disposición francamente caduca, de unas supuestas deportaciones por fuera de la ley en un estado de guerra, supuestamente justificando que la migración fuese una invasión. Esta discusión de personas que tienen orden judicial previa de no ser deportados, como el caso del señor Ábrego. Hay varios de estos casos andando. Por supuesto que las decisiones de la Corte Suprema todavía no se extienden a todos los otros hipótesis, pero lo que sí creo es que hay una capacidad y una movilización muy fuerte de organizaciones de sociedad civil en Estados Unidos, trabajando en alianza con varios de nosotros, tratando de mostrarle a los jueces en Estados Unidos la arbitrariedad de este tipo de deportaciones, y yo quiero confiar en que hay todavía un poder judicial independiente en Estados Unidos que puede ponerle límite a estos excesos que son profundamente violatorios de derechos humanos. Juanita Gubertos, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Juanita, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Muy buena tarde. Es el